Bienvenidos a otra entrevista de trading, esta vez con David, uno de nuestros traders serios de Ecuador. Bienvenido David, estamos felices de tenerte aquí. Hola Pedro, ¿cómo estás? Agradecido por la oportunidad de estar acá y compartirle valor a la comunidad que ustedes están formando a nivel mundial con todas aquellas personas que están estudiando trading y ya son traders que Hmm. están teniendo resultados. Muchas gracias, sí, estoy muy bien. Para los que nos escuchan por la primera vez, FTMO desarrolló un curso de evaluación único de 2 pasos para traders. Este proceso de evaluación consiste en el FTMO Challenge, la verificación, que está diseñada específicamente para descubrir talentos comerciales. Y por eso hoy tenemos aquí a un trader exitoso, David. O David, que pasó el proceso de evaluación y actualmente opera un FTMO account de $200,000, obteniendo una increíble ganancia de $30,000 durante este mes. ¡Qué bien! ¡Enhorabuena! Pues antes de vamos a hablar de su estrategia y tus ganancias, por favor, David, preséntase brevemente y platícanos un poco de ti. ¿Desde cuándo haces trading? Okay. Bien, Pedro, yo ya llevo estudiando trading desde hace 3 años. ¿Okay? Yo conocí el trading en el 2017 por el mes de octubre. Un amigo me presentó lo que era trading, cómo funcionaba, pero no decidí estudiar en ese momento. Pasaron 7 meses y por el mes de julio del 2018 volví a ver a esta persona y en ese momento comencé a estudiar ahora sí trading. Yo diría que hasta la fecha actual ya cumplí 3 años. El primer año no lo considero bueno, más bien fue un tema de aprendizaje, muchos fracasos, pero los últimos 2 años han sido los que realmente increíbles, ¿ok? Porque prácticamente aprendí el tema de gestionar correctamente mis emociones, Ujú, encontrar una metodología que me permita a mí tener reducción de pérdidas ujú. eh, sumamente pequeñas y operar con serenidad, tranquilidad semana a semana. Vale, vale. Y llevas un año con nosotros, ¿sí? Y ahora administras varias FTMO accounts. Dime, ¿cómo ha sido tu experiencia hasta ahora? Bueno, el tema de haber aplicado FTMO, primero fue porque la primera empresa que yo vi más posicionada en el tema de fondear cuentas. Ujú. Segundo, noté que habían cosas muy serias en tanto a la gestión de clientes, soporte. Eso me Ujú. pareció sumamente bueno. Y ya cuando apliqué el reto, todo el proceso fue absolutamente bueno. Ujú. Y ya cuando lo pasé, hice mis primeros profits. Lo que Ujú. más me sorprendió Ujú. fue la velocidad del pago. Ujú. A mí mi corte fue un 4 de septiembre y rápidamente, Ujú. como cayó sábado, lo procesaron el lunes a primera hora. Ujú. Y el pago acá a Ecuador llegó casi en 24 horas. Ujú. Eso me pareció excelente. Ujú. Pensé que eso iba a demorar 7, 10 días, Ujú. pero mi experiencia hasta ahora en FTMO ha sido sumamente buena. Yo la califico del 1 al 10, Ujú. 12, con 2 puntos de más. Sí. ¿Y qué otra cuenta de trading tienes? Bueno, en la actualidad solo opero con cuenta de Ajá. FTMO. Y ahora estoy con otro reto, que Ujú. ya pasé el 10% de 200K, Ujú. para tener 400 en total. Pero Ujú. por ahora solo me enfoco en FTMO. Ujú. ¿Y dónde has estudiado trading? Bueno, yo empecé estudiando trading en una academia, Ujú. empecé estudiando lo básico, ¿ok? Sin embargo, yo soy de las personas que me gusta tener acercamiento con mentores. Ujú. De esa manera yo puedo acelerar mi proceso de aprendizaje. No importa si me cobran 500 la hora, Ujú. no importa si me cobran 1000, Ujú. con tal de que esa persona me dedique un promedio de 1 hora, 2 horas Ujú. a la semana y estar en contacto Ujú. con él, yo sabía que eso me eleva rápidamente el resultado por otros negocios que también tengo. ¿Y, Entonces, en la actualidad, lo mío ha sido más tener mentores ujú. que estar en una academia. ¿Y cuántos mentores tenías? ¿O tienes ahora? En la actualidad, yo he cursado por 3 mentores. Ajá. ¿Okay? La primera persona que fue el que me inspiró, la segunda persona la que me compartió su filosofía para hacer trading, Ujú. operar tranquilo, no operar todos los días, buscar escenarios que realmente valgan la pena. Y el tercero Ujú. es, ella me enseñó como que la parte ya es, de la Ujú. metodología, entender bien el mercado, Ujú. operar por estructura.
Y eso, en la actualidad, esos tres mentores para mí están dentro de mi círculo íntimo y es lo que a mí me ha permitido tener un avance más rápido en el mundo del trading. Pero ahora tienes mucha ganancia. ¿Por qué necesitas mentores? Bueno, siempre necesito tener mentores porque yo veo que crecen. Ujú, Si ellos crecen, yo crezco. Entonces, existe una ley en el liderazgo que se llama la ley de la proximidad. ujú, Mientras más cerca yo esté de mis mentores, eso va a influir más en mí para yo seguir buscando mejores ujú, resultados. Por ejemplo, en este caso, yo estoy buscando ahora el desempeño del 20 al 30% mensual en la cuenta FTMO, ujú, ujú. sin sobreapalancarme, sin operar todos los días, simplemente entendiendo mejor la estructura del mercado. Vale. Eso me permite a mí estar en constante crecimiento. Ujú. Pues vale, pues vamos a hablar sobre tu estrategia. ¿Siempre implementas la misma estrategia o tienes distintos sistemas? No, yo solo me enfoco en una y Ujú, con esa aplico semana a semana. Sé que hay muchísimas estrategias y son buenísimas, pero yo traté que la metodología que aprendí, ujú, adaptarla a mi personalidad, porque sé que esta metodología algunas personas la utilizan para comprar, vender, ujú. o sea, el precio sube, están comprando, hace un retroceso, están vendiendo. La verdad yo no me complico, Ujú, simplemente entro a favor de la tendencia, si sube, vámonos. Si la tendencia macro es bajista, ujú, vendo. Pero es la única que utilizo. De hecho, no estoy aprendiendo otra, ujú, simplemente la misma. La estoy tratando de mejorar, pero para mí. Es ujú, decir, entendiendo mejor los escenarios, la gestión de riesgo, el tema de los take ujú, profit ujú. y eso. Pero una en la actualidad. Vale, vale, pues ¿puedes describir tu estrategia de trading? Bien, Pedro. Básicamente, la metodología que yo uso para tomar entradas semana a semana en el mercado Forex es sumamente básica. Yo trato de solamente operar por estructura. Yo entiendo que si el precio comienza a hacer impulsos, Ujú, ¿ok? Comienza a tener este tipo de conducta. Entonces, yo lo que hago es identificar la tendencia macro del precio y en estas zonitas de donde nacen los impulsos, donde yo estoy ejecutando mis compras en caso de tendencia alcista. Entonces, yo simplemente espero que el precio haga su retroceso, sea ujú, que lo haga domingo, lunes, martes. ujú, Cuando el precio llega a la zona de donde ha nacido el impulso, es donde yo evalúo si entro o no. Y aquí es donde yo destino el 1% del riesgo. ujú, Entonces, si el movimiento sigue constantemente subiendo, formando fractales alcistas, ¿ok? En el camino, simplemente yo lo que hago es validar su siguiente impulso. Y es aquí donde yo arriesgo el 1% de la cuenta o el 1.5% de la cuenta en ese día de trade. ujú, Ahora, yo no opero todos los días. La verdad, yo simplemente trato de tomar escenarios que realmente yo comprenda. ¿Ok? Yo no opero todos los días. Y básicamente, por ejemplo, aquí, en una estructura bajista, yo estoy esperando que aquí el precio, dentro de la estructura, me confirme un setup para vender ujú, y tomar ganancias hasta este punto. Entonces, mi ujú, metodología básicamente es operar por estructura, en este caso alcista. Si es bajista, simplemente espero que el precio, ok, vuelva a la zona de donde nacen los impulsos. ujú, ¿Okay? Por ejemplo, en este caso, si quiero tomar una venta, yo esperaría que el precio venga a esta zona y aquí yo evalúo la venta. ujú, ¿Ok? Aquí, justo aquí, yo ya estoy en este punto evaluando si vendo o no. ujú, Y en este camino, ya mis riesgo-beneficio ya van siendo 1.3, 1.4. Y de esa manera yo estoy haciendo trading constantemente, sea en compra o en venta, pero ujú, más estoy orientado a operar bajo la tendencia macro. Entonces, normalmente si el precio va camino bajista en semanal, ok, arranca la nueva semana y en las microtemporalidades el precio está haciendo este movimiento. ujú, Entonces, suele pasar que sea domingo, lunes, martes. Yo aquí, yo lo estoy esperando tranquilito el día miércoles o jueves ujú, y evalúo si puedo hacer la venta. ujú, Y listo. Esto que yo hago semana a semana, la verdad que no me complico. ujú. Soy un trader demasiado relajado. No busco oportunidades donde no debo. Simplemente busco zonas extremas para tomar entrada. Que básicamente son las zonas oferta-demanda, dependiendo de lo que yo esté buscando
si es una compra, una venta y eso. En resumen, obviamente hay otras cositas de más, pero básicamente así es como yo busco los escenarios, Pedro. Pues, ¿Ok? pues te buscas solo una estructura y es solo un análisis técnico, ¿sí? No, no algunos fundamentals. Ya, en tema de fundamentales, la verdad que no me complico. Por Ujú, ejemplo, aquí yo siempre tengo abierto el calendario ujú, para ver qué noticias influyen en el horario que yo opero. Yo solamente opero New York, ujú, no opero London, no opero Asia. Considero que no es necesario porque los profits yo los puedo sacar solamente en la sesión de New York. ujú, Entonces, en cuanto a noticias, si hay una noticia a las 9:30, yo simplemente, si la noticia es relevante, de ujú, tres toros, yo simplemente espero que pase la noticia y luego de unos 15, 20 minutos evalúo si es necesario ujú, tomar la entrada. ujú. Si yo veo que la noticia, cuando se da, me daña el escenario, te lo juro, ya no opero. Simplemente ya, Mm. espero al siguiente día y vuelvo a evaluar si es necesario o no hacer una inversión. Pu- Pues tú Soy un implementas alguna, operador técnico. pues tú implementas algunas fundamentales, pero implementas también algunas correlaciones. Sí, en cuanto a correlaciones, solamente me guío por lo que hace el dólar index Ujú, para tomar entradas en activos como eurodólar, libra dólar. Entonces trato de ver cuál es el comportamiento que está teniendo este activo, ujú, como para yo evaluar si en la zona donde estoy buscando alguna entrada en libra dólar amerita ejecutarlo. ujú, ¿Ok? Mucho más si hay alguna noticia relevante, tengo que ver si la zona es respetada. ujú. ¿Ok? Pero solamente utilizo como correlación este activo, Vale, el dólar index, nada más. vale, vale. ¿Ok? De Pues, ahí son pocos los pasos. vale, vale, pues puedes continuar a explicar la estrategia. ¿Ok? Continúo explicándote. Sí, sí, sí. Aquí ya haces ya. Entonces, por ejemplo, aquí, si yo hago ya un análisis macro, yo veo que el precio ha venido respetándome cada zonas extremas, ¿ok? Y ha tenido un comportamiento bajista, miren. Entonces, esto pasó la semana pasada y el día de hoy, ya en London, ya el precio me respetó esta zonita. Entonces, lo más probable es que si no rompió esta zona, ¿ok? Es porque va a continuar su camino bajista. Entonces, en este momento, yo trataría el día de hoy, por ejemplo, que estamos en horario de Asia, ¿ok? Evaluar, perdón, horario New York, evaluar si a partir de aquí el precio no va a ser un retroceso, alguna de estas zonitas extremas, y de pronto simplemente continuar su camino bajista. Ujú, ¿Ok? Y así es como semana a semana yo evalúo. Por ejemplo, aquí mi TP es un poco amplio. Aquí hay otros conceptos que yo implemento de puntos débiles, puntos fuertes. ujú, Yo considero que este punto, si no genera mucha reacción, no manda el precio al alza, simplemente aquí se lo va a comer. Es ujú, decir, lo va a invalidar. Entonces, ahorita yo esperaría, así como está, existe la posibilidad que sí caiga, porque ya son las 8:30 de la mañana y el precio no rompe este fractal. Este es un fractal reciente en esta temporalidad. Entonces, si el precio no rompe esta estructura y ya estamos en New York, viene con fuerza de London, ujú. lo más probable es que el precio aquí caiga. Obviamente tengo que esperar que espero ciertas confirmaciones para entrar. Por ejemplo, aquí me está respetando esta estructura, me está armando altos más bajos. Yo esperaría que aquí me rompa esta estructura y en el retroceso intentaría ejecutar una orden. Pero por ahora la estructura tiene todas las de que va a caer. De hecho, esta zonita yo la considero débil por la sencilla razón que no me rompe este fractal ni rompe el fractal de acá. Ujú, Entonces, si yo ahorita estuviera activo y de pronto no estuviera conectado contigo, esperaría ver si esta zona me rompe este fractal que está aquí y forma velas abajo de este nivel. ujú, Entonces, esperaría algo así. Y en un retroceso intentaría ejecutar la venta y continuar su ujú. camino bajista. Básicamente, y en esta zona yo trato de que se arriesguen un promedio de 10 picks nada más. Soy un operador de poco stock loss, nunca opero con más de 30 picks y mis beneficios son más o menos de unos 4 o unos 5. Pues, Como te pues en todos los casos solo 10 pips.
Ajá, Ujú. 10 picks yo busco. No Por más. eso, ajá, Ujú. de riesgo 10 picks. Por eso mis riesgos-beneficios son un poquito amplios. Yo arriesgo poco, pierdo poco, pero cuando gano, gano bien. Ujú. Y es algo que me gusta, es algo que se adaptó a mí. Cuando yo utilizaba estrategias de 30, 50 picks de stop loss, eso me afectaba a la psicología. Y jamás me podía permitir tener buenas ganancias porque el stop loss era muy amplio. Y yo lo he visto en algunos traders, que por eso su psicología se afecta, Ujú. porque la reducción de pérdidas que ellos tienen no es tan pequeña como la que yo uso. Entonces, perder poco no me afecta Ujú. mentalmente. Al contrario, simplemente, ok, perdí, yo sé que este es un negocio de probabilidades, pero la gestión de riesgo es lo que a mí me permite estar semana a semana activamente, controlado, sereno, y eso me mantiene con una mente optimista Ujú. para buscar escenarios otros días, sin complicaciones. Mm. Ajá. Qué bien, me gusta mucho. Pues tú siempre calculas el recompensa al riesgo. La verdad que no me complico. Yo Ujú. sé que se puede usar calculadoras. Ujú. Para mí simplemente es escoger una zona que en promedio me dé 10 picks de stop loss. Ujú. ¿Ok? Y trato de que esta zona me represente el 0.5% de la cuenta Ujú. o el 1%. Ujú. ¿Ok? Dependiendo lo que, cómo esté la zona, yo simplemente arriesgo 0.5% en un trade por 10 picks de stop loss. Ujú. Eso me representa a mí cerca de $1,000, ¿ok? $1,000 si yo entro con 10 lotes, ¿ok? Hay veces que yo sí arriesgo el 3% de cuenta y entro con 2 trades, Ujú. ¿ok? Esto me sumaría a mí $1,500 y entraría con 15 lotes, Mm. ¿ok? Y trato de poner máximo 2 operaciones con este riesgo para Ujú. que me sumen en total solo $3,000 de pérdida en caso Ujú. de que me invalide la zona. Ujú. En el caso de acá, 2 operaciones, y tranquilamente pierdo 2,000. Ujú. Entonces, yo así lo manejo, no me complico, trato de usar el mismo lotaje, Ujú. ¿ok? Y cuando las zonas de pronto son más pequeñas, a veces pueden de ser de 5 picks, ahí arriesgo exactamente lo mismo o le subo un poquito el lotaje, pero trato de mantenerme en la pérdida Ujú. del 1%. El 1 al 1.5, no te voy a mentir. A veces sí me paso del 1.5, pero como controlo bastante el tema de la gestión, nunca me Ujú. paso. Entonces estoy ahí dentro del margen de pérdida. ¿Ok? Entiendo. ¿Y tú especializas exclusivamente en Forex? Sí, para mí el tema del enfoque es importante. Yo solamente me he enfocado en estos 3 años en solo 3 pares nada más. Ajá. Libra dólar, libra yen, euro dólar. Ujú. ¿Ok? Y es el mercado que a mí más resultados me ha dado, es el mercado que mejor entiendo Ujú. y no me he complicado en pasarme a otros mercados porque me tocaría volver a hacer absolutamente todo lo que he venido haciendo. Ujú. Okay. Por ejemplo, como proyecto para el 2022, tengo este activo que lo analizo ahorita todos los días. Estoy viendo si me cumplen los escenarios, si se cumple la gestión de riesgo que utilizo, si es óptimo para mí operarlo, pero no tomo entradas en este activo. Lo Ujú. hago, qué sé yo, una vez, pero es rara vez a la Ujú. semana o a las 2 semanas. Ujú. Entonces, antes de yo involucrarme en un activo, yo lo estudio, lo analizo. Ujú. No es que como loco vengo y lo opero, y eso yo he visto que es un error que yo cometía antes. Entonces yo me limito a estos 3 pares que tú ves aquí, y estos aquí yo los tengo como backup, sobre todo Ujú. NZD. Cuando yo veo que las libras tienen muchas noticias o están en rango, yo trato de ver, ok, Ujú. veamos si NZD podría generarme algún trade en esta semana. Ujú. Evalúo la zona y trato de entrar, ¿ok? Ujú. De esta manera me enfoco en un solo mercado, no desgasto mucha energía Ujú. y así me mantengo. Vale. ¿Y cómo utilizas stop loss? ¿Utilizas punto de equilibrio algunas veces? Ya, en cuanto, cuando ya realizo una entrada, yo simplemente trato de hacer B cuando el precio me ha recorrido un promedio de 25 pips. 25 ¿Ok? pips.
Ajá, por ejemplo, si yo entro aquí, yo gestiono mi stop loss de un promedio de 10 pips. Ujú. Cuando el precio me ha recorrido recién los 25 pips, ahí yo vengo, igualo el precio del stop loss al precio de entrada y Mm, protejo la operación. mm, De ahí yo simplemente dejo que el precio corra lo que yo estoy buscando en ese día, de pronto riesgo 1.3, 1.4, pero yo no soy de los que cierro volumen. Yo si entro con un lotaje, tiene que terminar en el riesgo que busco. Ahora que estoy implementando un criterio para hacer swing, es donde ahora sí, cada 50 picks voy a reducir el volumen de las ganancias que voy teniendo. De esa manera ujú, voy agarrando ganancias en camino por si acaso acumule o el precio tiende a regresarse al punto de entrada. ujú. Entonces, esa es mi regla y yo la respeto. Yo he visto muchos traders que vienen ya aprendiendo y medio entran y hacen B y el precio regresa y luego expande Ujú, y se frustran demasiado porque ujú, dicen de por gusto y B. Yo ya pasé por eso, la verdad. ujú, Como ya tengo claro la gestión de riesgo, yo sé que ya, si se pierde, si se regresa y me sacan stop loss, ya no hay ujú, problema. Es parte del mercado, es algo que yo no puedo controlar. Yo solamente puedo controlar en qué momento entro, la gestión de riesgo, ujú, sea stop loss y punto de entrada. ujú, De ahí lo que haga el mercado, si me favorece, increíble, ujú, contentos, pero si me saca el stop loss o me saca la operación, simplemente es hora de irnos a entrenar, ujú. ir a hacer otras cosas, leer, aprender otros temas. Sí. ¿Okay? Ahí yo tengo total desapego. Mm. Sí, Ujú. sí, sí, veo, hablamos sobre la protección, claro. Exacto. ¿Y cómo supervisas tus objetivos de trading? O trading objetivos de FTMO. Ya, en FTMO, por ejemplo, mi meta es estar dentro del rango de el 20 al 30% de rendimiento mensual. Ujú, ¿Okay? Entonces, yo trato de que en el mes, por ejemplo, si yo quiero hacer este rendimiento, esta es mi meta, pero en la actualidad yo ujú, trato de controlar entre el 15 al 20%. ujú. ¿Y tú Entonces, tienes esta una es mi meta. meta 20 y 30? Ajá, esta es mi meta futuro a partir de la cuenta 400K, la que Ajá. ya estoy a punto de ya lograr. Pero por ahora, con esta cuenta, mi meta siempre ha sido buscar el 15 al 20% de rendimiento, porque esto está entre $30,000 Claro. y a mí me correspondería obviamente cerca de $21,000 Mm, de ganancia. Entonces yo lo que hago es partir el pastel. Yo he visto que mucha gente comete el error de hacer las ganancias de golpe. mm, O sea, quieren el resultado inmediato. Entonces, si yo busco el 15% al mes, yo parto el pastel en 4 semanas. El mes tiene 4 semanas, a veces que podemos tener 3 días adicionales. Simplemente lo parto y voy por un promedio de 3.5% de la cuenta por semana. ujú, Si la semana es buena, me puede dar hasta el 5%, perfecto. mm, Pero si yo ya veo que ya me dio el 3.5, te lo juro, yo ujú, me relajo y ujú, dejo de operar, no me conecto al TradingView, no estoy viendo si puedo operar, simplemente dejo ahí. mm. Hay veces que semanas donde hago el 7%, fabuloso. Fabuloso. Entonces, cuando ya me voy acercando a, a la rentabilidad mensual que busco, ya es como que ya voy cuidando más las ganancias, Ujú, porque es prácticamente el edificio que vengo construyendo piso a piso, y si yo cometo los errores de sobreapalancarme, mm, operar más de lo que debo, si pierdo quiero recuperar, no, esas cosas, tranquilamente mi edificio que se va construyendo en el mes, tranquilamente puedes volver al primer piso. ujú, Entonces, por ejemplo, ahorita mi corte es el día 7 de octubre. Entonces, esta semana es donde yo más cuido el tema de operar. Trato de entrar en zonas que realmente a mí me indiquen que debo hacer. Entonces, yo he visto muchas personas que cuando entran van ganando y en una semana destruyen lo que han venido haciendo 4 semanas seguidas. ujú, Y eso es un tema de ambición, es un tema de no tener metas claras, no tener el carácter para tomar la decisión de no operar. Entonces, en eso yo me enfoco bastante y es prácticamente un hábito que he desarrollado. ujú. Ajá. Que eso es un libro que más adelante les voy a recomendar. Así es Vale. como yo parto del pastel. Ujú, Partir el pastel es lo mejor. ujú. Vale, vale, te entiendo.
Pues antes de que vamos a ver sus resultados en cliente área, quiero decir que esto es solo simplemente una idea de metodología de análisis que nos pueden ayudar a entender su estrategia, ¿sí? Exacto. Exacto. Pues vale. Pues puedes verme, podemos ver su cliente área y sus resultados. Ok. Bien, esta es la cuenta, la que yo hice 21, $30,000 de ganancia y a mí me correspondió $20,000 de profit. Algo que estoy sumamente agradecido con FTMO porque con cuentas pequeñas que yo manejaba, que eran de 3,000, 5,000, jamás me iba a permitir tener en un mes $21,000. Mm, Porque al ser cuentas pequeñas, me limita a mí obtener grandes ganancias. Entonces, yo sabía que con FTMO, si yo solamente me enfoco en el 15 al 20% de cuentas grandes, en este caso 200,000, siempre iba a estar sobre los $10,000 mes a mes en trading. mm, Entonces, por ese lado, yo estoy muy agradecido con FTMO. Y, por ejemplo, en esta cuenta, este fue el desarrollo que fue teniendo desde que empezó. Empecé equilibrado, empecé perdiendo, tuve aquí mi primer stop loss, perdí $2,600, está dentro del rango de pérdida. Y a partir de ahí simplemente fuimos evaluando el riesgo, las zonas de entrada. Aquí volví a estar en negativo, estoy en negativo con $4,000. Sin embargo, manteniendo la buena gestión de riesgo, entrando en escenarios que valen la pena, gestionando correctamente el capital, operando cuando se debe, no operando todos los días, fue cuando los profits comenzaron a elevarse de manera exponencial. mm, Entonces, si yo bajo la gráfica, yo te puedo compartir cuál fue la pérdida al día que yo tuve, que fue de 4,000. mm, ¿Ok? Porque la metodología que uso me permite estar dentro de un rango sumamente pequeño de pérdida. Y como tengo ya desarrollado el hábito de que si pierdo el 1, el 1,5% ese día de trading, yo ya no opero más. mm. Entonces, me es imposible quemar la cuenta o es imposible de que FTMO me diga, ¿sabes qué? Se terminó la negociación contigo porque acabas de violar las reglas. Exacto. Pues tus trading Exacto. objetivos son más estrictos. Exacto. Ujú, Son sumamente estrictos en ese ujú, tema. Y es algo que ya tengo el hábito. Entonces, por ejemplo, si yo te muestro la tabla del rango de pérdida ujú. promedio, está en $673. ¿Ok? Y mira, Pequeño. acá yo, ajá, sumamente pequeño. Acá están los días de trading. Yo comencé a operar desde el 4 de agosto esta cuenta. Mm, ¿Ok? Y tú notas, el 4 de agosto yo perdí $1,600. No volví a operar hasta el siguiente día. 5 de agosto, bueno, me imagino que se me cerró la operación en B, no hay problema. Al siguiente día gané cerca de mm, $5,000. Al siguiente día perdí 1,900, no volví a operar hasta el siguiente día. El 11 de agosto perdí $3,300, perdí más del 1,5%. Sin embargo, no volví a operar hasta el siguiente día y volví a perder. ujú, Y notas que la gestión de riesgo es sumamente respetada y ahí vinieron los días de profit. 13 de agosto hice $7,500, riesgo cerca del 1,4. ujú, 17 de agosto, 4,000. 18 de agosto, 7,000. 19 de agosto, 570. Viene el siguiente día, perdimos, no hay problema. Si perdemos, perdemos, pero lo que realmente debemos de perder. Nuevamente el 24 de agosto, 25. Y si te das cuenta, la gestión de la operativa en cuanto a trades, número de trades por día, es poco. Yo trato de poner máximo un promedio de 3 operaciones. Hay veces que pongo más, a veces el mercado acumula y es como que genera rangos y no se sabe exactamente cuánto va a ujú. romper. Ahí me toca poner y suelo salirme de la operación si no veo que me está cumpliendo. Ya si veo que acumula, ya simplemente me salgo del mercado y no vuelvo a parar hasta el siguiente día. Pero soy consciente Ujú, de que el mercado, cuando está en las zonas potenciales, le encanta acumular. O sea, por ejemplo, aquí, si hubiese entrado aquí, me tuviera aquí en rango. ujú, Soy consciente de eso. Cuando no era consciente, era cuando me aceleraba y sobreloteaba, me salía y volvía a poner más operaciones, y eso era un mar de errores que simplemente me mantenían en ujú, pérdida toda la semana. ujú. ¿Y Yo, cuántas veces utilizas cliente área? ya, eso lo utilizo todos los días. Ujú, Ahorita yo
sí, el de calendario económico, pero siempre estoy pendiente de las noticias que FTMO considera relevantes. Ujú, Y como yo soy un operador más técnico, si la fundamental me da 100, 300 pic, para mí eso es irrelevante, ujú, porque está basado en cómo yo opero. Entonces, si yo noto que el día de hoy FTMO me restringe estas noticias y son en los pares que yo opero, yo simplemente acá en los pares veo si puede afectar y no opero la noticia. Espero que pase la noticia ujú, y luego tradeo. Pero no me complico, siempre lo estoy evaluando realmente, siempre estoy pendiente de qué noticia es restrictiva. ujú, Y obviamente, porque sé que es un requisito para FTMO, no operar noticias en caso de las cuentas que ujú, no deben, pues no. En la actualidad yo tengo la cuenta Swing, si quiero puedo meter operaciones eh, en las noticias, pero no es algo mío. ujú. Yo espero que la noticia haga lo que tenga que hacer y luego ingreso. Es una manera de cuidar el capital. ¿Para qué voy a arriesgar 10 pics de stock loss o el 1% de mi cuenta 7 y 10 de la mañana cuando 7 y media hay una noticia? Ujú, Prefiero que pasen 15 minutos la noticia y luego ingreso. ujú. Así básicamente manejo el tema de las Bien, noticias. bien. ¿Y qué podemos ver en el symbol análisis? ¿Has visto? Disculpa, Podemos ver su symbol análisis abajo. hay aquí Sí, 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 estos. sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, Ya, por más, más, ejemplo, más, más abajo. El super symbol. Sí, así. aquí, Que podemos ver que es. Sí, allá, sí, sí. ya. Bueno, en este caso, yo opero solamente pares favoritos. Me Ujú, mantengo con libra dólar, libra yen, NZD, euro dólar, euro U. Como que en medio tomé una entrada, me imagino ujú, que por eso me sale aquí en la estadística. Pero mis pares favoritos son las libras. ujú, NZD lo utilizo como un backup, como que, ok, si las libras están acumulando, están en rango, o hay muchas noticias, ahí yo me cruzo ujú, a NZD. Es como que mi backup de inversión. ujú, Sin embargo, me enfoco más en libra dólar y libra yen, porque tranquilamente un trade me da riesgo 1,415 ujú, y ya, ¿para qué seguir en la gráfica? Y como yo parto el pastel del mes, si yo ya hice 7,000, solo necesito otro trade de unos 4,000, 5,000 y ya cumplí mi semana. ujú, Y de ahí hasta la siguiente vamos a operar. ujú. Hago lo mismo hasta la siguiente. Así, básicamente, yo genero el tema de las ganancias semana a semana. Pero tengo claro el enfoque de la semana. Yo hago planificación de mi semana en trading desde los domingos. Ujú, Yo sé qué porcentaje debo de perder en un trade, sé qué ganancia debo de tomar, porque muchas veces uno entra al mercado y lleva ganancias ujú, muy buenas y no te sale. ujú, No cierran volumen y no cierran el trade. Y se dejan llevar por la avaricia y luego el precio, pac, pac, regresa y te ujú. saca. Entonces, yo tengo claro mi sistema de trading. Yo sé qué día debo operar, en qué momento debo operar, gestión de riesgos. Tengo hasta hábitos que me permiten a mí, si yo pierdo o gano, yo sí o sí a las 10 y cuarto yo tengo que estar con una persona entrenando. Yo entreno Jiu-Jitsu. Entonces tengo un hábito para cuidarme de el tema emocional cuando pierdo. Ujú, Entonces cuando ya perdí, simplemente me voy a entrenar y el desapego que tengo con la gráfica es brutal. Simplemente me olvido del trading y me enfoco el resto del día en las cosas que tengo que hacer. ujú, Es un hábito que lo adopté, es un hábito que es como una estrategia, digamos, ujú, como para evitar tú estar en la gráfica si pierdes. Y muchas veces cuando uno gana, uno quiere seguir operando porque te sientes poderoso, te sientes Superman ujú, ujú, y crees que el ujú, mercado te va a favorecer siempre. ujú, Entonces yo trato de, gano, pierdo, 10, 10 y cuarto, 10 y media, yo estoy ya entrenando ujú, y me olvido del trading. De hecho, me ha servido mucho tener ese hábito ujú, porque cuando entro, hay veces que el precio acumula, está en riesgo 1,3 y como yo busco a partir de los 1,4, 1,5, cuando ya llego a entrenar y como voy manejando no me doy cuenta del celular, ¡pum! Ya estoy en la zona donde debo estar. ujú, Y hay veces que por uno estar pendiente, está bajando, ya voy a cerrar, se está regresando, me salgo del trade. Eso me ujú, pasaba antes. Y no puedo tomar los profits que realmente yo buscaba. ujú, Eso suele pasar realmente. ujú. Entonces yo he desarrollado ese hábito. Vale, vale, tengo muy sentido ahora porque tú eres un trader exitoso, pues porque Mm.
cuando tú haces trading es claro que tú sabes qué haces. Pues muchas gracias por este análisis y vamos a continuar a otra parte. Pues dime, David, por favor, ¿tienes un plan de trading? Y si es sí, ¿qué tan complejo es? Sí, mi plan de trading, te lo juro que es el más básico, más sencillo. El mensual, yo busco mi rentabilidad mensual dentro del 15 al 20%. Segundo, yo sé qué días debo de comenzar a operar. A partir de los martes a viernes, yo estoy evaluando si el martes es óptimo operar Ujú, o si no, simplemente espero hasta el día miércoles. Si el día miércoles no veo nada interesante, busco el día jueves. ujú, Si yo veo, por ejemplo, este viernes hay demasiadas noticias, ujú, ¿ok? Por inicio del mes, yo ese día viernes ni le paro bola, ni siquiera opero. Entonces yo tengo dentro de mi plan de trading estrictas las reglas para operar. ujú, Gestión de riesgo, 1 a 1.5% de pérdida, ¿ok? Take profits, riesgo 1.3, 1.4, 1.5 y recientemente estoy aplicando criterios como para buscar los 1 a 6, 1 a 8. Entonces, cuando llegue a ese nivel, te lo juro, Pedro, que dejaré de pasar tiempo en la gráfica, porque un solo escenario me puede dar toda la semana. ujú, Opero fundamentales y opero solo una sesión, ujú. New York. Solo uno. Y mi plan de trading es sumamente básico, minimalista. Yo he visto que hay personas que manejan Ujú. Excel muy complejo. Yo te lo juro que la verdad que simplemente tengo 5 o 4 reglas que Sí. son las que acabo de nombrar. Pues un plan de trading muy simple. Qué Ajá, bien. muy simple. Mientras más Ujú, sencillo para mí, mejor. qué bien. ¿Y quién te inspira en el mundo de trading? ¿Tienes alguna Bueno, inspiración? sí, a mí me inspira una persona que se llama Michael. Cuando yo lo conocí, era una persona que estaba ganando cerca de 5.000, 10.000 dólares en trading. Ujú, Y en ese entonces para mí esas ganancias eran como exorbitantes, ujú, porque yo en otros negocios estaba ganando apenas 2.000, 3.000 dólares. Y veía que él esas cantidades las hacía en una hora, cuando yo las hacía en un mes. ujú, Entonces para mí fue la prueba social de alguien que en trading ya estaba ganando ganancias superiores a 5.000, 10.000 dólares. ujú. Obviamente ahorita esa persona gana hartísimo dinero y es como mi mentor en temas de prueba social de que en trading se puede generar muy buen ingreso. Obviamente el tamaño de la cuenta importa bastante. Ujú, Por eso yo en FTMEO tengo un plan de carrera. ujú, Yo quiero aspirar a una cuenta de 1 millón de dólares en los ujú. próximos 2 años. Qué Si yo a bien. esa cuenta le saco el 15%, imagínate, son más de 100.000 dólares. Mm, Y operando tranquilo, relajado. Ahorita a mí no me interesa ganar 100.000 dólares ahorita, porque eso violaría todas mis reglas. Entonces, si lo veo a largo plazo, lo veo como un negocio a ujú, largo plazo, una inversión a largo plazo, relajado puedo comenzarlo a ujú, generar. O sea, esa persona para mí está dentro de mi ujú, círculo íntimo y siempre estoy en constante ujú, conversación con él, cómo me va, cómo le va a él, y así es como una inspiración. ujú. Vale, muchas gracias. Y la última pregunta, ¿tienes alguna receta secreta para que otros puedan pasar el proceso de evaluación de FTMO? Sí, yo diría que la mayoría de los traders se enfocan en estudiar trading, ¿ok? Solo quieren estudiar trading, pero se olvidan que para cualquier negocio, para cualquier actividad comercial, se necesita la mentalidad, se necesita tener crecimiento personal. Entonces, si tú vas a aplicar este tema o que estás viendo este video, yo primero te recomiendo que te leas unos 5 libros de mentalidad. El poder de la mente subconsciente, Los secretos de la mente millonaria, te leas un libro de psicotrading. eh, el libro se llama La psicología de trading de Ujú, Brett Stambarger, creo que se llama. ujú, ¿Okay? Y luego, y unos 3 libros de inversiones. Por ejemplo, los de Tony Robbins. Él tiene 2 libros sumamente buenos. Y en ese camino, practica en una cuenta demo de 100K o 200K el reto que vayas a aspirar. Y trata de vivir un proceso de operar con tranquilidad. ujú, ¿Ok? Si tú logras semana a semana operar sin sentir esa necesidad o ansiedad, ahí es cuando tú, cuando vas al reto, se te hace muy fácil, ujú, porque ya tienes la mentalidad, tienes los hábitos saludables para operar y el reto, la probabilidad de que los pierdas reducen hartísimo. ujú.
Pero yo me he topado con algunas personas que han pagado algunos retos y yo le digo, bueno, estás estudiando trading, pero ¿cuántos libros de mentalidad has leído? Ujú, Y no me responden. mm, Entonces es porque no están enfocados en el crecimiento, en el ser. Entonces yo, al menos, yo diría que mi éxito en este negocio del trading y en otros que tengo está basado en la lectura diaria de libros de mentalidad. ujú, Todos los días yo leo un capítulo de un libro. Todos los días yo escucho los postcards, ujú, audiolibros de mentalidad, de inversiones. Todos los días veo cursos de inversión, me compro un curso y lo comienzo a ver. Entonces mi mente está creciendo, se ujú, expande. Cuando ujú, yo veo la gráfica, yo simplemente lo veo como un modelo de inversión donde arriesgo 1%, si pierdo, no hay problema, al ujú, siguiente día vuelvo a operar. Entonces es como crear una estrategia robusta de crecimiento ujú, personal. Independientemente que lo haga en cualquier negocio, a mí me sirve para mi familia, mi hijo, ujú, mi pareja ujú, y sobre todo en trading, que es lo que ahorita me genera un gran profit. ujú, Básicamente diría eso, enfócate en una estrategia de crecimiento ujú. personal. Qué bien escuchar esta receta. Muchas gracias por... muchas No, gracias por participar en esta entrevista con FTMO. Ahora tenemos un gran entendimiento de lo que estás haciendo y cómo has llegado a la cima con este increíble resultado. Estoy muy alegre que puedo ver un trader constante rentable y espero que tenga más éxito en el futuro. Y te doy un último consejo, David. Recuerda que si pierdes todas tus fichas, ya no puedes apostar. ¿Tienes algo exacto. más de que decir? Bueno, yo agradecerte, Pedro, por el tiempo que me has brindado, por haberte dado la oportunidad de hablar español, porque sé que solo hablan en inglés en las entrevistas. Y eso da mucho que decir con el servicio que ustedes están brindando. O sea, están haciendo algo de calidad. Entonces, yo te diría que si estás evaluando buscar una empresa de fondeo, hazlo al 100% con FTMO. Consulta las reglas, consulta todas las restricciones que ellos tienen para que tú puedas lograr pasar la prueba. Y simplemente vive un proceso de aprendizaje. No te desesperes. FTMO no se va a ir del mundo. FTMO va a estar ahí cuando tú ya estés listo y va a trabajar contigo. Así que ve en el proceso, paso a paso, semana a semana. No, no hay que desesperarse. Y muy agradecido contigo, Pedro, y con toda la comunidad que forma parte de FTMO. Y eso es FTMO.